En el tema de costos y presupuestos, vamos a ver el aspecto económico y cómo es que se va a cobrar, cómo se va a administrar eso que se está cobrando por la realización de nuestra actividad, que es un mantenimiento a tarjetas para equipo electrónico, un servicio técnico, un servicio de reparación. Probablemente también nos sirva esta clase para los que se dedican a instalar algún equipo y que sepan qué consideraciones deben de tomar en cuenta para poder realizar una cotización. Pero dentro de esto también vamos a conocer qué es la ética y cuáles son los valores en la prestación del servicio. Todo esto pues para profesionalizar más nuestra actividad. Primeramente, debo de comentarles que la ética es la parte de la filosofía que trata sobre la moral y las obligaciones que poseen los hombres. Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Así también debo mencionarles que la moral es un adjetivo perteneciente o relativo a las acciones, que son las costumbres de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Es muy común que confundamos la ética con la moral, sin embargo son cosas distintas. La moral es un adjetivo que tiene relación con las costumbres, es decir, con las actividades de las personas. Y es decisión de las personas tomar unas acciones o realizar acciones que sean correctas o que sean incorrectas. Eso es decisión de las personas. Pero la ética, a grandes rasgos, pues nos dice que tenemos que hacer las cosas bien dentro de un marco legal, sin afectar a nadie. Entonces es muy común, como tienen mucha relación entre sí, es muy común que las personas confundan la ética con la moral. Ahora, hablando de valores en el campo laboral, pues nos dice aquí el texto, tener ética en el trabajo significa ser cortés, honesto y responsable entre su entorno laboral y con las personas a quienes les brindará el servicio. Tiene mucho que ver con los valores personales. Esto es bien importante. Recuerden, estos valores nos los inculcan en casa desde que somos pequeños. Nuestros padres nos brindan una educación y dentro de esa educación pues son unas condiciones de conducta y esas condiciones de conducta pues son los valores que los conocemos como valores humanos. Es realizar en tiempo y forma su trabajo brindando la mejor calidad posible. En el entendido que calidad es un conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Por eso es que decimos en ocasiones esto es de mala calidad o esto es de buena calidad, porque va a depender de esas propiedades que así lo determinen. El trabajador debe ser transparente, honesto e íntegro. Es decir, que nosotros no le podemos mentir al cliente sobre la situación de su aparato que quiera que le reparemos o que le instalemos. Debemos ser honestos en el sentido de que si no sabemos, si no tenemos el conocimiento para hacer esa reparación, pues con esa honestidad tenemos que decirle al cliente, ¿sabe qué? Aquí le entrego su equipo. No está en mis capacidades poder repararlo y pues se lo entrego. Y tiene que ser íntegro. Es decir, que no debe dar pie a algún supuesto fraude o alguna acción que esté fuera del marco legal y que obviamente afecte a nuestro cliente. Normas y principios por el que debe regirse un profesional, por supuesto. Nosotros tenemos unos lineamientos y dentro de esos lineamientos existe un código de ética profesional y tenemos que acatarnos o ajustarnos a esos indicadores. Tener conciencia de responsabilidad en el ámbito laboral y en la ejecución de la profesión.
Es decir, que nosotros debemos de saber, entender y estar conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos al estar manipulando un equipo que obviamente no es nuestro y que estamos sujetos a un riesgo de que algo le pueda pasar. Y nosotros tenemos que estar en el entendido de que si existe un accidente, la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de eso, pues es meramente nuestra. Para que un profesional sea ético, es necesario que posea una naturaleza o personalidad que componga el sentido de la responsabilidad y la libertad. Es decir, que no es que estés sujeto, que no es que estés esclavo a lo que diga el cliente, no. Simplemente debes de tener todo el conocimiento de todo estos aspectos que hemos estado mencionando y tú tienes la libertad de decidir si realizas esa prestación del servicio o no. Además de estar de acuerdo con la moral y compartir el deseo del bien común. Esto te va a dar mucha tranquilidad y obviamente esto también va a despertar esa seguridad en los clientes y con esa confianza van a acudir a ti para que tú les prestes ese servicio. Los valores y la ética son importantes en el lugar de trabajo para ayudar a mantener el orden. De esto tendrían que hablarnos a todos los trabajadores y tendrían que concientizarnos a todos los trabajadores, primero por la importancia que tiene nuestro empleo. Segundo, porque pasamos mucho tiempo de nuestras vidas ahí en ese lugar de trabajo. Y obviamente pasamos mucho tiempo en la convivencia con nuestros propios compañeros de trabajo o con los clientes, porque tenemos una relación muy frecuente y cercana en ocasiones con los clientes, pero no debemos dejar de lado porque muchos confunden el que seas correcto y buena gente con otra cosa y no es así. Deben también ustedes darse a respetar, no pasar esa línea que a veces es muy delgada entre la confianza y la irresponsabilidad. Muy bien, continuamos con las profesiones que son expresiones de la actividad humana cooperativa, es decir, son las prácticas profesionales, son comunitarias y tienen por función satisfacer determinadas necesidades de las personas, de los miembros de la sociedad. Es decir, una profesión va a ser una actividad específica para lo cual te tienes que preparar. Y para eso tienes que ir a una institución educativa donde te van a enseñar o donde te van a mostrar todos aquellos conocimientos que necesitas para realizar la actividad que tú quieres realizar. Estamos hablando de los médicos, de los ingenieros, arquitectos. En nuestro caso somos técnicos de servicio y entonces no es como una profesión, pero es un oficio, pero aún y con todo eso, nosotros primero tenemos que prepararnos, adquirir los conocimientos técnicos para poder realizar esa actividad. Pero los tenemos que hacer bajo principios, que son principios básicos en ética profesional. En el número 1 es el respeto y confidencialidad de información, porque los clientes te dan información personal y tú debes de mantener esa confidencialidad. Como número 2, el respeto a las normas y reglas del derecho. Debes de conocer los lineamientos legales que debes de respetar para realizar tu actividad. Debe tener una conciencia profesional. Debe saberse personal técnico de servicio y como tal debe de actuar con lealtad y buena intención, además de tener sentido de responsabilidad, que es algo que ya habíamos mencionado.
Pero entendamos qué son los valores humanos. Es un conjunto de virtudes que posee una persona u organización que determinan el comportamiento e interacción con otros individuos y el espacio. Regulan las acciones de las personas. Estos valores humanos, comentábamos, que los adquirimos en casa con la educación que nos dan nuestros padres. En el núcleo familiar es donde adquirimos la primera educación y está basada en los valores humanos. Sin embargo, la misión y la visión de una empresa está basada en estos valores humanos. Ahora, vamos a mencionar algunos de esos valores humanos que yo considero que debemos recordar. No es que yo te vaya a enseñar cuáles son los valores humanos, solo los vamos a mencionar para recordar, porque de repente sucede que pues se nos olvida, ¿no? La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. El respeto es ese sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. La tolerancia es el respeto y la aceptación que se tiene hacia opiniones, creencias, sentimientos o ideas de otros, incluso cuando difieren o son antagónicas a las propias. Hablar de antagonismo es hablar de algo que está en contra. El agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, un beneficio, un gesto o un favor. La gratitud es una emoción positiva estudiada por la psicología tradicional que expresa aprecio a otra persona de quien se recibió ayuda. Siempre hay que ser agradecidos, siempre, siempre, siempre. Y mi recomendación, cuando alguien te agradezca algo, por favor, no contestes de nada. Porque al momento que nosotros contestamos de nada, como que estamos no valorando que la persona que nos está agradeciendo sí está valorando el esfuerzo que hicimos en haberle apoyado, en haberle ayudado, en haber hecho algo por esa persona. Entonces, cuando alguien te dé las gracias, no contestes de nada, porque está valorando tu esfuerzo. Y obviamente te muestra su respeto de esa manera. Pero puedes contestar con gusto, con placer, cuando gustes y podamos, te podemos volver a apoyar. Esa es una recomendación. Cada uno de nosotros sabemos cómo contestamos y por qué contestamos. Pero cuando te acostumbres a contestar así, bueno, vas a vivir otras experiencias y otros sentimientos. El amor es el sentimiento vivo de afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. La solidaridad es el sentimiento o valor a través del cual las personas se sienten y reconocen unidas, compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando además uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la ética moderna. La libertad es la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad. Está regida por la justicia, que obliga a las personas a regirse según el modelo estándar de conducta. Y aquí nos presentan una interrogante, bueno, dos interrogantes. ¿Persona o profesional? ¿Qué debemos ser?
Si alguien contesta que persona, está correcto. Si alguien contesta profesional, también está correcto. Lo ideal es que hagamos una conjunción de la persona y el profesional. Primero, porque un profesional sin sentido humano carece de muchos valores y puede caer en algunas acciones negativas que afecten a sus clientes potenciales. Pero si se dedica a ser persona, va a tener muchas pérdidas prácticamente económicas, porque pues desde las personas que se dicen es bien buena gente y en lugar de cobrarme 500 me cobró 200. Entonces ahí va a empezar a mermar su ganancia y va a empezar a tener muchos problemas. Entonces esto sí, tómenlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de las cotizaciones. Bien importante, ya vamos a hablar de dinero. Esto se vuelve cada vez más interesante. Una cotización es un documento contable en donde se detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra o negociación. Eso es una cotización y así es como lo debemos de entender. Pero antes de entrar en materia, voy a mencionar algunos conceptos que yo considero que es importante que entendamos para saber de qué vamos a estar hablando. Un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto, para realizar un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el costo que va a suponer la realización de dicho objetivo. Un presupuesto no es una cotización. Muchas personas van a solicitar un servicio y piden un presupuesto cuando en realidad lo que necesitan es una cotización. Por eso es importante que sepamos cuál es esta diferencia entre uno y otro. El gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero, también se denomina egreso. Y el costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Ahora, una cotización debe de tener diferentes partes. Este listado de partes fue a consideración personal, de acuerdo a la experiencia que tengo trabajando en este sentido. Como número 1, debemos especificar cuál es el producto, bien o servicio de interés. La descripción del producto o servicio, es decir, en el número 1 vamos a poner reparación de un aparato X. La descripción de ese servicio. ¿De qué se va a tratar esa reparación? El precio por unidad o por el número deseado. En este caso sería el precio de la reparación. Y debemos de considerar varios aspectos para hacer una sumatoria de lo que sería el precio. Más adelante lo vamos a ver. La fecha de expedición de la cotización también es bien importante. El logo, o sea, esa cotización debe de estar identificada y tiene que ser identificable. Entonces, el logo es muy importante. El logotipo es la imagen que hace referencia a nuestra microempresa, a nuestra empresa. Número de identificación, nombre de la empresa, la fecha, ciudad, lugar de la sucursal o matriz, es decir, la dirección donde podamos ubicar al prestador de servicio.
el nombre de la persona a quien va dirigida esa cotización y algunas notas adicionales, algo que en algún momento tuviéramos que hacer una nota. Esos serían los aspectos con los que, o los apartados con los que debe de contar una cotización. Ahora, recuerden que es una propuesta comercial que te ayudará o no a cerrar un negocio. Es bien importante esa cotización. Ahora, las consideraciones para calcular una cotización van a ser las siguientes. Primero, debemos entender que son los costos fijos. Son aquellos que tendrá la empresa independientemente del volumen de negocios que realice. Es decir, independientemente de que si tengo aparatos para arreglar o no, es lo que tengo que pagar. Por ejemplo, los sueldos, la seguridad social, luz, gas, alquiler, costo de un sitio web, abono a compañía de telecomunicaciones, seguros, etcétera. Es todo aquello que tengo que pagar, tenga o no tenga trabajo. Esos son los costos fijos. Los costos variables son aquellos que están en función de los servicios. Aquí sí, depende de las reparaciones que tenga yo que hacer. Entonces aquí entran los viáticos, las telecomunicaciones, compras, papelería, gastos financieros, comisión. Esos gastos financieros son las comisiones que nos cobran los bancos, ¿no? O las tarjetas. Lo ideal es mantener sus costos variables en un 30% de las ventas. Mano de obra es la cantidad monetaria por el tiempo, trabajo, persona, que a grandes rasgos, esta cantidad monetaria es lo único que vamos a ganar. O que podemos disponer, porque es lo único que ganamos, porque todo lo demás va a ser inversiones. Más adelante vamos a hablar de eso. Aquí hay algo importante y todo lo que nosotros aquí hemos mencionado en nuestro curso, todo ha estado dentro del marco legal y así es como tenemos que conducirnos. Todo lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo dentro del marco legal. Los salarios mínimos que se regirán en el país a partir del 1 de enero de 2022, que es el año que estamos cursando, fueron establecidos mediante resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 1 de diciembre de 2021. La resolución fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 2021. Y ahí, en esa publicación, sí estamos contemplados dentro de un apartado que se llama Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales. Estamos contemplados como radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar oficial. Así es como estamos registrados nosotros. En donde, bueno, aquí puse dos salarios mínimos profesionales. Estos no son salarios mínimos generales, son salarios mínimos profesionales. Y está por áreas geográficas, en la zona libre de la frontera del norte del país y para el resto del país. Entonces, no estamos en la zona norte, entonces eso ya no lo voy a mencionar, pero vemos que sí es considerablemente mayor. Entonces, aquí donde estamos nosotros en el centro del país, el salario mínimo profesional para nosotros, no para todos es el mismo, para nosotros es de 198.97 pesos por una jornada laboral que es de 9 horas diarias de lunes a viernes, independientemente de las condiciones de contratación que tengan en las empresas. Pero nosotros tenemos ese salario. Y por eso existe una ley federal del trabajo, que es la que te especifica cuántas horas tienes que trabajar, a qué tienes derecho, cuántos días, y etcétera. Bien. Y por ahí ya le puse un técnico de audio, un sonidista. Eso es una información extraoficial porque no nos contempla esta publicación, pero son de 250. Esto es una información no oficial, pero es una información que
que recuperamos de pues un trabajo de investigación dentro de esta actividad, pues ya en el plano real, ya con las personas que se dedican a esto. Bien. ¿Qué es cómo es que nos consideran? Ya mencionábamos, radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar oficial. ¿Y qué puedes hacer? Es la persona que repara fallas y o defectos en aparatos eléctricos y electrónicos. Desmonta, repara o sustituye las piezas dañadas o defectuosas y hace las pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En caso necesario, repara equipos de telecomunicaciones, cómputo y celulares, además de supervisar ayudantes. Nosotros podemos hacer eso y estamos dentro del marco legal porque hay un apartado, hay una publicación que expide la autoridad donde nos está autorizando realizar esta actividad, siempre y cuando estemos capacitados para realizarla. ¿De acuerdo? Aquí en el país existe un proceso que se llama certificación. Y esa certificación es como que una titulación. La titulación se da en las profesiones y la certificación se da en los oficios. Aquí en México está esta parte de la certificación y eso lo hace un organismo que se llama el CONOCER, que es una comisión de certificación y normalización de competencias laborales. Y entonces con esa certificación, bueno, pues es un documento que avala que tú estás capacitado para realizar esta actividad y no nada más aprendiste de manera empírica o nada más experimentando. Recuerden que el objetivo de que acudan a este tipo de instituciones educativas es para que ustedes se profesionalicen en la actividad que vayan a realizar. Por esas razones que tenemos todos estos temas complementarios a la parte técnica. Bien, vamos a hacer un ejemplo de una cotización. ¿Qué consideraciones debes de tomar en cuenta para realizar la cotización? Aquí en el ejemplo nos dicen que es una reparación de una lavadora automática, la cual no enciende. El daño está en la tarjeta electrónica y tiene un fusible en mal estado. El fusible me va a costar 100 pesos. Porque pues ese es el precio que le dan a ese fusible. Alguien puede decir, es que no vale 100 pesos, vale 20, vale 50. Pero pues ahí ese proveedor me lo está dando en 100 pesos. Aunque el fusible cueste 10 pesos, pero si el que lo vende en 10 pesos no lo tiene y yo lo tengo que comprar en 100, pues no lo voy a cobrar en 10. Yo no puedo asumir una pérdida, yo no puedo asumir un gasto que le corresponde al cliente. Porque si no, voy a caer en pérdidas. Y entonces vamos a dejar de compartir un momento aquí. Denme un segundo. Para que pueda yo editar aquí esta presentación. Ok, aquí estamos. Vamos a realizar el ejemplo. Aquí nos dicen que están un apartado de los gastos fijos, un apartado de los gastos variables, la mano de obra. Luego vamos a hacer una comparativa entre el precio final de nuestro subtotal y el precio comercial. Y aquí es donde vamos a hacer un ajuste de ese total. Bien, vamos a iniciar con lo que vamos a pagar de renta. Actualmente, en promedio, un local comercial
Para un centro de servicio, para un taller de servicio, aproximadamente está como en 3,000 pesos al mes. Y si nosotros dividimos 3,000 pesos entre 30, me estaría dando 100 pesos. De la luz, en promedio igual se pagan como, no, se pagan como 500 al mes. Entonces dividamos 500 entre 30 y nos da 16 y tanto. Le vamos a poner 15 pesos. Lo vamos a redondear. Y de la telefonía, bueno, pues más o menos ya cuando estás con un negocio pagas un promedio de 600 pesos cada mes. 600 entre 30. Porque no nada más es telefonía, sino también es servicio de internet. Entonces son 20 pesos. Y el internet es básico para nosotros. Nosotros necesitamos internet sí o sí. En cuanto a los impuestos, en promedio, expidas o no facturas de impuestos, en promedio estarás pagando como 200 pesos al mes. 200 entre 30 son como 6 pesos. 6 y tantos, pero redondeamos a 6. Ahora, entonces aquí vamos a hacer esta sumatoria. Entonces son 100 más 15 son 115, más 20, 135, 141, ¿es correcto? Sí. 141 pesos, ahí está. Esto sería mi total de gastos fijos. Ahora, de gastos variables. Ok. De transporte, ¿cuánto me voy a gastar? Voy a suponer que solo para ir a comprar ese fusible, solo voy a abordar un camión y cuesta 12 pesos, me parece. 12 de ida y 12 de regreso son 24 pesos. La refacción me costó 100 pesos. De material me gasté probablemente 10 pesos. De materiales me estoy refiriendo a soldadura, probablemente ahí tendría un apartado aparte, ay, perdón. Tendría un apartado diferente del material que fuera depreciación de herramienta y equipo. Pero bueno, lo vamos a integrar ahí con el material. Esa depreciación es el desgaste que sufre nuestra herramienta y nuestro equipo. También se debe considerar. De los viáticos serían los alimentos. Entonces, en los viáticos, en promedio, una comida corrida vale como 50 pesos, le vamos a poner 50 pesos. Y hacemos nuestro total, que serían 124, 134, 184, ¿es correcto? 184. Y luego aquí en la mano de obra, vamos a entender esto. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar en hacer esta reparación? No es calcular, aquí no es calcular el tiempo hombre-hora de trabajo, o el tiempo, la relación tiempo-hombre, ¿no? Sino el día completo, la jornada completa. El primer día, tú realizas el diagnóstico, ya sea que ese día o al siguiente día vayas a comprar la refacción, regresas, la montas, haces las pruebas de funcionamiento, validas que ya quedó la reparación, entonces estamos hablando de 2 días. Y porque recuerda que estás cobrando el tiempo, no lo que estás haciendo. Estás cobrando el tiempo. Incluso el tiempo en que vas en el camión, lo estás cobrando. Y aquí es de 198.97, ¿no? Entonces, como fueron 2 días, en la mano de obra son 198.97 por 2.
serían 397, le cerramos en 400 pesos. Ajá. Y mi subtotal acá serían 400 pesos. Bueno, aquí fueron ¿cuánto? 397. Aquí lo vamos a poner. Serían 397, que sería lo real. Y en el subtotal le estamos poniendo ya los 400, le estamos cerrando ahí los 400 pesos. Ahora, si a ti no te presiona el hecho de estar haciendo operaciones matemáticas con puntos decimales, con centavos, pues ponle los centavos y déjale los centavos. En eso no hay problema. Ahora, vamos a hacer esa comparativa. Fíjate, aquí primero voy a poner el precio, bueno, sí, el precio o la sumatoria de esto que nosotros ya estuvimos calculando. Entonces, voy a sumar 141 pesos de mis gastos fijos más 184 de mis gastos variables más 400 de mi mano de obra. Y esto me da un total de 725 pesos que voy a colocar aquí. 725 pesos. Pero aquí ya haciendo la comparativa del total con el precio mercado, ¿el precio mercado de dónde lo voy a sacar? Pues de un proceso de investigación. ¿Cuánto está cobrando Mario por este tipo de reparación? ¿Cuánto está cobrando Daniel? ¿Cuánto está cobrando Víctor? ¿En qué zona está Mario? ¿En qué zona está Fernando? ¿En qué zona está Farid? Eso es un trabajo de investigación que tenemos que hacer nosotros. Y entonces, en promedio, esta reparación la cobran en 900 pesos. Y ya haciendo nosotros el ajuste, entonces, si en mi cotización me salió 795 y el precio mercado es de 900 pesos, pues ya hago un promedio, una promediación que me convenga a mí, que obviamente le convenga al cliente. Eso es un buen negocio. Es un resultado que le convenga al cliente y que me convenga a mí. Eso es un buen negocio. Y entonces aquí yo le podría poner 750 pesos. Y eso estaría yo cobrando. Así le presentaría yo mi cotización al cliente. ¿Sabe qué? Su reparación le va a salir en 750 pesos. Pero esa cotización es posterior al diagnóstico. Porque mucha gente quiere que le digas cuánto le vas a cobrar, nada más por preguntarte. Así no podemos hacer una cotización. Debemos realizar el diagnóstico para determinar qué está dañado, cuánto me voy a gastar en gastos fijos, perdón, cuánto me voy a llevar en gastos fijos, en gastos variables, cuánto le voy a cobrar de mano de obra. Y entonces, mientras llevemos este sistema, que son, básicamente esto es finanzas básicas, y mientras llevemos este control, no vamos a tener pérdida. Y no vamos a estar faltos de dinero y no vamos a caer en el error de decirle al cliente, sí, pero me tiene que dejar un anticipo, porque en realidad no lo manejan como lineamientos de la empresa, pero la realidad es que no tengo para comprar el fusible de a 100 pesos. Por eso le digo al cliente, necesita dejar anticipo. Deben de hacer un contrato. De eso ya hablamos, deben de hacer un contrato de prestación de servicio. Deben de protegerse, acuérdense, deben estar dentro de un marco legal. Esta actividad no nada más es soldar, desoldar y demás, no. Deben de estar dentro de un marco legal ustedes. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 750 pesos? Ok. Deben llevar un control financiero. Aquí le vamos a poner la fecha. Hoy es 15 de julio de 2022. El número de servicio fue nuestro primer servicio. ¿Cuánto tuve de gastos fijos? Me regreso aquí a mi cálculo, 141 pesos. Gastos fijos tuve 141 pesos. De gastos variables, me regreso a mi cálculo, gastos variables, 184 pesos. Aquí le pongo 184 pesos. Vamos a omitir gastos directos e indirectos. Y entonces, aquí en el total, porque ahí va a entrar lo de la mano de obra, ¿eh? Pero el total me salió de 150 pesos. Pero, perdón, de 750, fueron 750. Ese fue el ingreso, porque yo cobré 750 pesos. Así lo podemos manejar, o algunas personas en el ingreso ponen solamente lo que gané de mano de obra. De mano de obra estaría anotando 400 pesos más la diferencia que hice aquí, que fueron 25 pesos. Serían 475. Y entonces, vamos a ver, si colocamos aquí 475 pesos. Entonces, para que nos dé nuestro resultado, entonces tendríamos que sumar 141 pesos de nuestros gastos fijos más 184 pesos de nuestros gastos variables más 475 y ya nos pasamos, me dio 797. Aquí en algo me equivoqué. Oh, cierto. Entonces aquí, sí, 725, sí, es correcto. Entonces, son 750, ¿no? Acá. Sí, es correcto. Son 700. Aquí son 750. No, no es cierto. Denme un segundo. Son 425, ¿no? Aquí. Y serían 425. Qué bueno que me estoy equivocando, qué bueno que no me están saliendo los números, porque eso vamos a tener que hacer. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Nos tienen que salir las cuentas, porque si no, entonces, pues mejor no lo hacemos. Ok, entonces divido 141 más 184 más 425. Y ahora sí, me da 425. Aquí tendríamos que anotar una diferencia cuando no hacemos aquí, cuando no ponemos aquí justamente esta cantidad que fue de la mano de obra. ¿Ok? Ahora, de todo esto, que en realidad percibimos, porque en realidad al cliente le cobramos 750 pesos, pero de esos 750 pesos, ¿cuánto me voy a gastar? Normalmente me gasto los mismos 750. Le cobro 750, los mismos que me gasto. Pero entonces, después, ¿de dónde voy a tener para...? No. ¿De dónde voy a tener para reinvertir? Pues obviamente no voy a tener, porque me gasté todo. Por esa razón, de los 750 que cobras, solo te puedes gastar 425. Ajá. Lo demás, que sería esta diferencia, lo tienes que destinar a un fondo.
Llámale como quieras a ese fondo. Fondo de seguro, fondo de riesgo, fondo de inversión, de reinversión, qué sé yo, llámale como quieras. Pero es una cantidad de dinero que no puedes disponer de ello, solo para reinvertir. ¿Y a qué me refiero con reinvertir? Que de ese fondo vas a pagar luz, teléfono, renta e impuestos. De ese fondo vas a comprar las refacciones de ese fondo y lo tienes que separar. Digamos que es el ingreso para tu negocio y el ingreso familiar, lo que ya vas a disponer, van a ser estos 425. Y esos 425 tú los vas a dividir en estos apartados básicos. Puede haber más, pero menos no. Aquí puedes tener más apartados. Más, menos, no. Por ejemplo, para la vivienda, aquí se me ocurre que le pongan 100 pesos. La alimentación, otros 100 pesos. En la salud le vamos a poner unos, ¿qué? No. No, en la salud vamos a ponerle 50 pesos, ya llevamos 250, en el vestido otros 50 pesos, ya llevamos 300, en el calzado otros 50 pesos, 400 y en la diversión le ponemos 25. Y algunos dirán, no se pase, ¿por qué en la diversión 25 y en la vivienda 100? Es porque es preferible que tengas donde vivir, a divertirte una hora, ¿no? Y entonces, imagínate, si todo esto en promedio, todo esto tendrías que estar haciendo por servicio. Entonces, si tú quieres crecer esta cantidad, pues tienes que hacer más servicios. Y estamos hablando de que esto es para 2 días. O sea, aparentemente se ve mucho, pero esto es para 2 días. O sea, de vivienda serían 50, de alimento, todo sería la mitad, porque recuerda que tu actividad la hiciste en 2 días. ¿De acuerdo? Entonces, si tú haces si tú llevas a cabo esta recomendación, puedes tener unas finanzas sanas en el desarrollo de tu actividad. Ahora esto, pues no nada más aplica para nosotros. Digamos que esto fue un aspecto general de cómo podemos llevar esos costos, esos presupuestos, cómo podemos emitir una cotización, qué debemos de tomar en cuenta para emitir una cotización y cómo podemos administrar esos recursos económicos que estamos teniendo como ingresos. Y entonces, si nosotros, es difícil. O sea, sí me queda claro que es difícil hacer esto, porque siempre va a haber una necesidad emergente. Siempre. Y entonces cuando existe la necesidad emergente no hay dinero que alcance. Pero es diferente a que no te alcance el dinero porque tienes una necesidad emergente a que no tengas dinero por irresponsable. Esto no es fácil y no cualquiera lo hace. Pero yo les garantizo que si lo llevan a cabo, sus finanzas van a estar más sanas que lo que están ahora. Y si sus finanzas no están sanas, pues hagan algo para que cambie esa finanza insana a una finanza estable. Insisto, estas son finanzas básicas. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado y que estos aspectos que vimos, pues les sirva en algún momento de su vida laboral o personal.